Bueno, acuérdense que hoy vamos a hacer la dinámica de que ustedes puedan compartir también su pantalla con las ideas, la resolución, o que compartamos la pizarra también desde acá, si es que, bueno, nos permite Zoom. Internet, Zoom y todos los dioses del Olimpo. Bueno, Tampoco. vamos. A ver, ¿cuál es el ¿Puede 3? ver la pantalla? Sí, eso le quería preguntar. Yo justamente lo había pensado al diagrama. Sí. Cuando dice, según lo que yo interpreto, lo podemos tomar como un secuencial directamente o también lo podemos tomar como un do while para poder hacerlo con n números o solamente lo Totalmente. tomamos como uno. Porque ahí dice realizar para ingresar un grupo de números, pero no da Claro, comenzamos a generalizar, entonces ahí no está presente explícitamente la cantidad de números, por lo tanto n, que es el número de, la cantidad de valores que vamos a trabajar, la vamos a considerar que la ingresa obviamente el usuario. bien, o sea, Entonces, como poner n igual a lo que el usuario quiera, después n igual a 0 y así sucesivamente. n es la cantidad de valores y la Sí. el usuario. Bien, El bien. usuario dice cuál va a ser la cantidad de valores que van a ser considerados. Bueno, sí, yo lo había pensado de las dos maneras, por si vos ingresabas un solo número y con el grupo de números, porque eso Bueno, puede ser un secuencial normal. cuando ustedes piensan en una manera, con una estructura secuencial y cuando piensan la solución para un solo número, de alguna manera, lo único que hacen al pensarlo para n es extrapolar la resolución, la solución, para un ciclo de repetición. Entonces, todo el trabajo que piensan y razonan y contemplan como solución para el problema es prácticamente el trabajo del ciclo, ¿ok? Claro. Es el trabajo o proceso del ciclo. Eso lo Así quería que, dentro del Dubai directamente. exactamente, exactamente. Entonces, siempre es importante diferenciar cuál va a ser el proceso, cuál es la dinámica, pensarlo, incluso como usted ha hecho ese ejercicio de pensarlo unitariamente, a ver cuál es el trabajo que hago para un número. Luego después deciden qué ciclo aplican, y eso es todo. El ciclo sí domina, es como el sustento, ¿no? Es lo que le da cuerpo y margen, esquema a ese proceso porque lo repite X cantidad de veces, que van a ser la cantidad de datos a ser procesados. Entonces veamos, dice realizar un algoritmo con diagrama de flujo para que a partir de ingresar un grupo de números ya me da la pista de que es genérico, que es para n números, que es un ciclo, que es una interacción. Sí. Por teclado del computador, elegir aquellos que sean mayores que 5 y menores que 100 y mostrarlos por pantalla. Sí. Y pide textualmente esa leyenda que aparezca, ¿ok? Que aparezca el número y así ubicado entre estos signos mayor y menor y estos valores. Quieren que, Sí. es explícito el problema en decir que esta es la leyenda que quieren que aparezca por pantalla. Sí. Bueno, es muy sencillo. Sí, sí, Ustedes lo vi, pueden seleccionar justamente. cuál es la estructura de repetición o de ciclo o de interacción que van a utilizar y el problema es la esencia del conjunto de instrucciones del proceso es que se ingresa un valor, se determina si es mayor que 5, si el mismo valor además es menor que 5, y estaría en el rango. Entonces, ¿qué tienen acá? Tienen un ciclo, tienen una decisión, una estructura de decisión, porque una Dos o dos, decisiones. Dos dos decisiones. decisiones. Perfecto. Veamos entonces, después, esencialmente determinan en el algoritmo cuáles son los datos de entrada, cuáles son las condiciones vinculantes, cuál es el resultado que se busca, y ya está. Después aplican una estructura interactiva, que puede ser la que ustedes quieran, la while, la do while, o el for, la que ustedes quieran. Yo Veamos, le hago una consulta. En casos como este, ¿sí? Que nos da un número elegir, ¿es necesario que sean enteros? ¿Pueden ser decimales, reales? En esto sabemos que son números reales, por lo menos, porque entre el 5 y el 100. sí, porque no Pero especifico. en decimales, enteros, ¿eso no es necesario que lo especifiquemos? Por ahora no, estamos en una dinámica, en una ejercitación de estructuras, de algoritmos, de pseudocódigo.
¿Mm? Ujú. Quería hacerles la pregunta, ¿por qué ustedes en el día miércoles ponían de que no habíamos visto, que no habían visto, ¿cómo se llama? Pseudocódigo. ¿Y cómo les fue en el parcial, por cierto, en la evaluación conceptual? Yo creo que se Bien, confundieron. no nos ¿Profe? tomaron pseudocódigo. Yo Bueno, creo que pero se confundieron lo que dijeron de que no vimos pseudocódigo pensando que era más por el tema de programación. Claro, yo claro, pseudocódigo lo tenía por parte de programación, cuando ya Se empezamos a confundieron nomás. programar. entonces vamos a ver una cosita ahí antes de que pasemos a lo que les quiero mostrar. 2 segundos. ¿Qué pantalla están viendo ustedes? El práctico. El práctico. Entonces ya les comparto esta otra pantalla. 2 segundos. Pero antes que nada, vamos a ver, vamos a aclarar algo. Nosotros teníamos, ¿cambió la pantalla? Sí, está en una hoja en blanco donde escribiendo. Bien, algoritmo. Esencialmente, algoritmo. Y luego, 2 tipos de representaciones para el algoritmo. ¿Cuáles son esos 2 tipos de representaciones? Una más icónica o gráfica, El diagrama de flujo. el diagrama de flujo. El pseudocódigo le dice a usted entonces cuando nosotros escribimos el algoritmo. La otra representación es el pseudocódigo. Profe, por casualidad el pseudocódigo era como el ejemplo que nos había dado de las entradas para el cine. Tal cual. Cuando el algoritmo, a ver, el algoritmo es todo. El algoritmo es todo. Es definir los datos de entrada, las condiciones vinculantes, determinar exactamente cuál es el proceso. Por Dios, ya nos hemos quedado sin tiempo, no puedo creer. Sí, quedan 10 Las minutos. condiciones, determinar cuáles son los resultados que esperamos y obviamente todo esto nos da un conjunto de pasos. Son el conjunto de instrucciones. ¿Estamos? ¿Cómo represento este conjunto de instrucciones, este protocolo? Al fin y al cabo, el algoritmo es un protocolo. Yo especifico paso a paso qué es lo que se debe hacer. Iniciar un valor, tomo una decisión y bifurco, o repito y repito un ciclo. Ahora bien, este conjunto de instrucciones y toda esta relación, una vez que yo establezco un colectivo de instrucciones, de pasos, tienen 2 tipos de representación, o el diagrama de flujo o el pseudocódigo. ¿Ok? Pero el algoritmo lo es todo. Es todos los pasos definiendo el análisis, las condiciones vinculantes, los resultados que tengo que obtener y el conjunto de pasos que secuencialmente explicito que van a formar mi solución. ¿Bien? Ahora, ¿cómo los represento a ese algoritmo? Tengo 2 maneras, diagrama de flujo y pseudocódigo. Veamos un ejemplo más concreto de lo que estamos hablando, pero sí lo habíamos visto en una de las clases y con un PowerPoint. Pero veamos ahora, les voy a tener que compartir de nuevo. A ver, antes que se corte además. Compartir otra. Profe, cuando se corte, ¿volvemos a entrar por el link o nos va a mandar usted uno directamente? No, el mismo link. El mismo link. Links. Vamos por la otra pantalla. Vamos a ver. ¿Ya está? Sí. Miren acá. A ver si lo puedo. ¿Pueden verlo ahí? Ahí se está viendo que está el ejercicio 1, realizar el algoritmo de diagrama de flujo de un programa que sume 10 números.
Medio apretadito, bien. Inicio, declaración de variable. Veamos el primero. No, ahí les quiero ejemplificar otra cosa. Vamos al tercero que estamos viendo. Este. Yo tengo esta situación problemática. Sí. Tenemos esta situación problemática. Entonces, lo que hago es definir en mi algoritmo cuáles son los datos de entrada, cuáles son las condiciones que yo necesito establecer, cuál es el proceso. Entonces, cuando ustedes comienzan simplemente a escribir y esbozar el conjunto de pasos y protocolos, digamos, que se debe realizar, llevar a cabo para obtener un resultado, ya están haciendo el pseudocódigo. Entonces es muy probable que nosotros trabajemos y que, no sé por qué se pasó, pero el enunciado y quizás en el próximo trabajo práctico, hacen las dos representaciones para un programa, para un problema. El algoritmo, definiendo estableciendo bien todos los datos de entrada, los datos vinculantes, los resultados que se esperan, el algoritmo, perdón, el pseudocódigo y el diagrama de flujo, ¿ok? Entonces, fíjense que acá dice inicio, declarar variable C, que va a ser la que controla el ciclo, leer N, ahí inmediatamente me detecto que estoy por usar ¿qué estructura? De interacción, que es el while. While, mientras C sea menor que N, hacer. Y esto es el pseudocódigo. ¿Qué es lo primero que hace? Para no olvidarse, modificar la variable que controla el ciclo. Entonces dice, bueno, C igual a C más 1. Lo primero que se garantiza. Luego ingresar por teclado el valor X, que es el dato que al que le voy a ejercer el control y el trabajo en sí, que es determinar si está en el rango entre esos dos números. Si X es mayor que 5, entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Un si es if X mayor que 5, entonces estoy diciendo que tengo una estructura de decisión o de selección. Ahora, dentro de ese, por el verdadero, del X mayor que 5, entonces, por el lado verdadero, por el sí, la respuesta afirmativa, pregunto si X es menor que 100. Estoy generando una estructura de decisión o selección de tipo doble, porque tengo un if dentro de otro if. Yo tenía 3 tipos de estructuras de selección o decisión: la simple, la doble y la múltiple. Entonces, si yo acá estoy necesitando hacer una pregunta, luego que ya hice otra pregunta, pues estoy bifurcando doblemente. Por el positivo del si X es menor que 100, la instrucción que sigue es que muestre por pantalla el valor de X. Ahora, ¿cómo muestra por pantalla? Con una leyendita que dice X mayor que 5, menor que 100. Fin del sí. Cierro el primer if y lo cierro el segundo if, porque por las negativas de estos dos, por estas dos estructuras de decisión o de selección, no hace nada el programa, porque simplemente pedía que se muestre por pantalla. Una vez que concluye el if y el otro if, hago que finalice el ciclo, el fin del mientras, es decir, que vuelve hacia arriba, automáticamente vuelve ¿a dónde? Automáticamente vuelve al contador, digamos, a ver si C es menor a N. Vuelve a la condición del ciclo para ver si ya está efectivamente cumplida la condición de que rige el ciclo, el mientras. En este caso, profe, disculpe que le interrumpa. En este caso, como dice que por pantalla solamente muestra por pantalla la X, si es menor a 5 o mayor a 100, en ese caso no mostramos el error. Es como que no pasó nada, digamos. No explicita nada de que haga algo. Ahí directamente, si es no, vuelve a 4, digamos. Vuelve al ciclo. Exactamente. Una forma de representarlo, pero a mí me gustaría ver sus pantallas y ver que ustedes me puedan decir
cómo graficarían esto, ¿ok? Entonces, lo que me preocupaba mucho era aclarar esto del pseudocódigo, porque prácticamente es lo que Profe, no se estaba le está haciendo y viendo, escuchando. incluso el profesor les daba. ¿Me escuchan? Una consulta. Ahora sí. Si en X menor a 100 es no, ¿qué pasaría? Nada, no hace nada. Por el no hace nada, lo ignora el número. ¿Mm? Si sale por la negativa del primero y sale la... ¿Podrían agregarle leyendas? Podrían agregarle leyendas. Podrían arrojar nada, Eso, podrían arrojar eso es lo que efectivamente le un mensaje. preguntaba yo. Si, por ejemplo, podemos Podrían hacer que arroje un hacerlo. error. Que diga, por ejemplo, X Pero menor a no, 5 o igual a 5 y el otro X mayor o igual a 100. podrían llegar a hacerlo, pero no es el caso. No lo pide. Ahora, el que lo quiere agregar como un aditivo, un adicional, está bien, ¿ok? Pero bueno, acá no está explicitado. Pero quisiera saber si está aclarado de que lo que venimos haciendo permanentemente es pseudocódigo. Todo el análisis de cómo el profesor les escribía el planteo de la solución del problema es pseudocódigo. Lo que hemos incorporado es la posibilidad de representar a través de un diagrama de flujo. Fíjense que acá hay una posibilidad. A ver si alguien me reconoce qué estructuras están en juego acá, qué tipo de estructura de interacción o repetición o ciclo, como ustedes la quieran llamar, yo menciono siempre las tres, por las dudas, de la misma forma en que se las puede llamar. Quiero que me digan cuál es la estructura que está seleccionada acá. De estructura seleccionada sería un... Para la interacción. Porque les decía, para la interacción tenemos dos tipos de estructura, tres tipos de estructura. La while, mientras, la do while, haga hasta que, y la for. ¿Cuál está acá? ¿La do while, profe? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Bueno, veamos esto. Lo que les decía recién era, acá nosotros podríamos perfectamente trabajar. Inicio, C igual a 0, ingresa el valor, la cantidad de valores y acá lo marca como un punto diferencial, ¿sí? De que vuelve ahí. C menor que N, ¿qué estructura es? Y ven acá todo el conjunto de proceso. ¿Qué estructura? While. While. Perfecto. Si ustedes inmediatamente ven que está el ciclo de control, hay un sí y hay todo un conjunto de proceso, de trabajo, y vuelve acá, y cuando no se cumple el ciclo, estoy frente a un while. Cuando yo tengo todo el trabajo, recién la condición, y cuando no se cumple más la condición, o depende cómo lo expliciten acá, y ustedes hacen que el trabajo se realice por un sí o por un no, y luego, como fuera, termina el ciclo cuando la condición no se cumpla, o al revés. ¿Esto qué es? Esto es do. Do while. Y fíjense que para el for, nosotros representamos con este símbolo y explícitamente, de alguna manera, nosotros lo que hacemos es poner en una sola línea, con el for nos ahorramos el tema de tener que incluir en el trabajo, en una de mis instrucciones del trabajo, el tema del control de la variable. ¿Qué es esto?
C igual a C más 1, ¿sí? Yo acá directamente en esta partecita que dice I más, esto es igual que poner I igual a I más 1, que es incrementar en 1. ¿Ok? Entonces, I más I más es I más 1. Con el for lo que hago es poner en una sola línea la inicialización, la condición y la suma y el control de la variable. En una sola línea, 2 segundos, veamos si lo puedo agrandar. Ahí está. En una sola línea, lo que hago es representar todo el trabajo que hace el while do while. Sigamos con nuestro problema, el que estábamos trabajando recién. Preguntamos, ingresa el valor X, pregunta si es mayor que 5, si es sí, pregunta si es menor, si es sí, muestra por pantalla. Acá está puesto así. Preferentemente nosotros como nos manejamos, acá tendríamos que esta parte, toda esta parte, haríamos una analogía por lo siguiente. Preguntaríamos, X es mayor que 5. Si es sí, tengo un if anidado, pregunto si X es menor que 100. De acuerdo al pseudocódigo que teníamos recién. Solo que esta es una manera distinta de representarlo, pero estamos hablando de lo mismo. Estoy utilizando Profe, estructura de selección, de decisión o selección, para acá decir, bueno, muestro por pantalla o imprimo el resultado. Cierro acá, fíjense en que yo acá abrí, por lo tanto, acá cierro. Epa. Algo está mal. Bueno. Y acá, por el no, por este no hacía nada. Vuelve acá, cierra y sigue. Y acá va a bajar y va a cerrar con este. Esta es la manera de representar esta parte, ¿sí? Esta pregunta. Acá lo que hace es sacarlo por abajo, saca por abajo el positivo en lugar de sacarlo por acá. Y el negativo sí lo saca por este lateral. Y es más incómodo para ver las relaciones de cierre y es más difícil de que nos equivoquemos. Entonces yo preferiría que utilicen este esquema tradicional de estructura de selección o decisión. Sí. Eso queda decisión de nosotros, ¿verdad? Digamos, Sí, mientras especifiquemos dónde está el sí y dónde está el no. Sí, profe, ¿qué es el círculo que tapó con negro? Nada, nada. El círculo es Nada. para marcar efusivamente que efectivamente volvemos acá con el ciclo, ¿ok? Sí. Volvemos a ingresar un valor y volvemos a preguntar cómo está la condición, ¿sí? ¿Cómo sigo con respecto a la variable de control? Si la cantidad, si justamente la variable C es la variable contadora que me va contabilizando los valores que voy procesando, en algún momento tengo que hacer que esta condición que puse, que salga. Sale el ciclo y termina. Tengo que salir en algún momento de todo este ciclo de repetición del proceso. ¿Estamos? Bueno, ahora, fíjense que en un for todo se sintetiza a esta línea, pero es un ciclo. Yo identifico con esta estructura, con este símbolo, perdón, que estoy con una estructura de repetición o ciclo.
utilizo un for, automáticamente el programa inicializa la variable, controla e incrementa la variable, la variable contadora. Acá utiliza en lugar de C la palabra i, ingresa un valor, suma, igual a suma más a, este es el apartado 1, ¿se acuerdan que había que sumar 10 números? Por eso la pista está acá, 10, i menor que 10, i suma, controla, luego el proceso es ingresar un valor, suma igual a suma más a, imprimo y muestro, y el for automáticamente lo que hace es esto, este es el ciclo, acá está el ciclo. Ahora bien, pseudocódigo de nuevo. Inicio, declaración de variables, inicializo la variable S, luego, este es el for que estábamos viendo recién. Desde i igual a 0, mientras i sea menor que 10, e incremente yo la variable, esto es lo que yo les decía, el equivalente de i igual a i más 1 es expresarlo como i más más, y nos vamos acercando ya a algunas expresiones del lenguaje C. Leer a S, asigno a S el valor de S, del valor anterior de S, más el nuevo valor que es ingresado, se acumula en la variable S, se guarda. Fin del desde, es decir, fin de este ciclo. Desde inicia acá, fin del desde, es decir, fin del ciclo, imprime S, fin. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Quería ver el for. Porque ¿cómo le damos el fin, digamos, ese ciclo nosotros? ¿Hola? Hola. ¿Profe? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha, profe. ¿Me decía? ¿Qué me decía? ¿Cómo hacemos para darle el fin, digamos, a ese ciclo del bucle for? Ah, bien. En la última... a ver, el ciclo se representa acá y directamente después de que realiza el trabajo, el ciclo del trabajo, lo que ustedes establezcan que es lo que se repite, el proceso que es el proceso repetitivo, si este es el proceso, inmediatamente vuelve acá. ¿Sí? Ustedes lo representan, a ver, ustedes lo representan así. Muy difícil. A ver, dibujar acá. Tan perpendicular, esperen un segundito. A ver ahí. Así como decíamos, y vuelvo a repetir incansablemente. Ya volvemos a repetir los otros dos ciclos. Este es el for. Simplemente es así. Baja. Trabajo o proceso, es decir, todas las instrucciones que conforman el trabajo o proceso, sale por acá e ingresa acá. Esa es la representación del for. En contraste con, y vuelvo a repetirlo, 2 segunditos, este es for. While, siempre está primero la condición, por el sí hace el trabajo y vuelve acá. Siempre arriba, acá. Por eso está acá recalcado. Y el do, while, es al revés. Me encuentro con el trabajo y hasta que está la condición,
podría hacerlo por acá, es más simple. Sí, por el sí. Y termina el ciclo por el no. ¿Mm? Ustedes reconocen el while, el do while, porque la condición es hasta que. Decíamos, en el do while, al menos una vez se realiza el procedimiento. Al menos una vez. En el while, nunca se realiza el trabajo si la condición no se cumple. Entonces van a encontrar que hay muchas veces van a poder utilizar indistintamente cualquiera de las dos estructuras, pero es muy probable que en alguna situación específicamente necesiten utilizar sí y solo sí la while, porque no pueden hacer que el trabajo, van a darse cuenta que hay problemas, situaciones problemáticas que no pueden procesar en ningún caso el dato en tanto no se cumple una condición. ¿Mm? Bueno, y luego la for es la manera de simplificar cualquiera de las dos, porque al fin y al cabo es un ciclo que es más simple, porque en una sola línea yo ejecuto la inicialización de la variable, la condición de la variable, perdón, sí, la pregunta, la condición, y el incremento o el control de esa variable que controla el ciclo, aunque sea redundante. Entonces, en cuanto a estructuras, tenemos dentro del marco de los principios de la programación estructurada, nosotros tenemos 3 tipos de estructura: la secuencial, la selectiva o de decisión y la interactiva, o de ciclo o repetición, y esta es o de decisión. ¿Cuántas selectivas y de decisión tengo? 3. ¿Cuántas de interacción y ciclo? 3. While, do while y for. ¿Cuántas de selección simple? ¿Cuántas de selección o decisión simple, doble o múltiple? Simple, tengo acá, tengo esto, pregunto, si es por el sí, hace algo, por el no, no hace nada, cierro, terminé. Simple también, por el sí, hace algo, por el no, puede que también haga algo, cierro. Doble, pregunto, sí, vuelvo a preguntar. ¿Ok? Me quedé chica. Vuelvo a preguntar. Doble, entonces, por el sí, vuelve a preguntar, bifurca, viene por acá, plantea una pregunta, vuelve a preguntar por el sí y estoy frente a una doble. Es decir, un if anidado. Tengo un if o en pseudocódigo sí y planteo la condición, es decir, la pregunta, si vuelvo a necesitar, hago un trabajo o no, por el no puedo tener un trabajo, cierro acá y indefectiblemente tengo que cerrar esta estructura. No la puedo cerrar por acá, esto con esto. Tengo que cerrar primero este if que abrí, porque acá vengo bifurcando, la información viene por acá, hace algo por acá, viene acá, y mientras yo no vuelvo a encontrarme acá y cerrar acá, no puedo volver a cerrar esto. Entonces cierro primero el if, la estructura selectiva más que está incluida en la otra, la tengo que cerrar y recién, como esta es la línea del sí,
acá bifurqué de nuevo interiormente, pero vuelvo y cierro acá. A la altura de donde abrió la más grande, cierro. Y continúo. Podría haber hecho o no. Podría haber hecho o no. Un trabajo acá. ¿Sí? Podría o no haber hecho un trabajo acá. ¿Estamos? Es decir, podría o no que imprimir un error, un mensaje, hacer algo, mostrar por pantalla, imprimir, podría, o simplemente, eso depende del tipo de trabajo. Y luego tenemos las múltiples, las decisiones múltiples, cuando podemos llegar a tener otra pregunta más acá, o podemos llegar a tener una tercera bifurcación, una tercera pregunta, o cuando simplemente estamos frente a la necesidad de presentar 3 situaciones o más, yo pongo el ejemplo de 3, para decir, bueno, cuando hago una pregunta y condiciono la acción en función de que si esa pregunta es la respuesta A, va a hacer determinado trabajo. Si la respuesta es B, hace otro trabajo, un trabajo T2. Si la respuesta es C, hace un trabajo diferencial a los otros, que es un trabajo C3. Entonces yo tengo la multiplicidad de situaciones y que el programa vaya hacia aquí a realizar este trabajo va a depender de la respuesta. Esto, por ejemplo, es muy utilizado para hacer menú. Entonces yo le digo, envío un mensaje por pantalla para decir ¿qué elección quiere? ¿Quiere calcular la suma? ¿Calcular el producto? ¿Calcular la resta? Si la opción es 1, 2 o 3, conforme la respuesta se va a ejecutar o este camino, o este camino, o este camino. ¿Se entiende? Entonces ahí estoy frente a una estructura de selección o decisión múltiple. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Vamos al problema número 4 y lo hacen ustedes. Dice, realizar algoritmo y diagrama de flujo que indique los pasos a seguir para que, dados 2 números enteros, ahí tengo que hacer alguna pregunta si el número es entero, no sé, me dirán ustedes si hay alguna condición. Entonces, tengo 2 valores que son ingresados por pantalla. Perdón, por el usuario. O son constantes, no sé, pertenecientes a los extremos de un segmento de recta, me lo dicen ustedes. Ahora, ingresar 10 números cualesquiera y determinar cuántos de ellos pertenecen al segmento indicado. Imprimir los resultados. Súper fácil. ¿Quién está dibujando ya? Y le doy la pantalla. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién se anima a compartir su pantalla? Vamos a una hoja en blanco. Profe, ¿puede que sea más fácil hacer primero el diagrama de flujo y después el algoritmo? Lo que pasa es que el diagrama de flujo les da, sí, le da un esquema mental, pero a ver, yo lo primero que tengo que hacer cuando tengo es empezar, ya estoy haciendo algoritmo cuando yo digo, necesito A, necesito B, ¿hay alguna condición vinculante? ¿Quién suspira? ¿Qué le pasa? ¿No entiende o está agotada? Vamos, diga. Claro, porque, o sea, me resulta más difícil hacer el logaritmo primero que el diagrama de flujo. O sea, yo hago el diagrama de flujo y como que me da una mejor visión de lo que va a ser el algoritmo. Lo primero que usted comienza a pensar ya es el algoritmo. A ver, necesito A, necesito B, son 2 puntos.
Entonces tengo una recta, tengo A, tengo B, y voy a tener, ¿qué van a tener? Ya estoy haciendo algoritmo, ya lo estoy haciendo el algoritmo. Tengo un punto A de una recta, decía el problema. Tengo un punto B. ¿Qué más dice el problema? Que tienen que ser números enteros. Ahora yo les pregunto, Ahí como B tiene condición que ser un extremo. vinculante, para poder tener esta situación, porque me dice que tengo los dos extremos de una recta, ¿B tiene que ser mayor que A? Sí. Perfecto, Sí, entonces ya tengo sí. una relación vinculante. Cuando el usuario... Pero una recta, si B es menor a A, también puede efectuar una recta. Sí, O sea, podría. eso no sería una condición vinculante porque no importa que lo único que es, las dos no tienen que ser iguales. Pues si las dos son iguales, no va a haber una Perfecto, recta. las dos, la condición vinculante, nos quedan 10 minutitos, así que aceleremos. La condición vinculante, ¿cuál es? Que tienen que ser números enteros y no tienen que ser iguales. Y estar Perfecto. siempre sobre el mismo eje. Bien. ¿Qué más? Ya estoy pensando y estoy haciendo el algoritmo. ¿Qué más necesito? Que se ingrese un valor X y yo determinar si ese X está acá, si ese X pertenece a este rango. Entre A y B. Entonces preguntaré si X es mayor que A Y menor que B. y si X es menor que B. Sí, pero ahí ¿Puedo entra una buscar discrepancia. simultáneos? Profe, Sí. habría una Sí. decisión previa primero para ver cuál es el extremo principal. Porque si B es mayor a A, por ejemplo, y yo pongo que X es menor, no me va a estar dando el valor. Yo creería que primero habría que hacer A es menor a B y de ahí demostrar si está entre A o B o si está entre B y A. Sí, Puede ser el de esa compañero manera. dice que trabajaría primero estos valores para ver en qué posición está, pero eso se resuelve también con una leyenda, ¿sí? Es decir, cuando ustedes le dicen al usuario que ingrese, ustedes pueden enviar a la pantalla o... enviar a pantalla la siguiente leyenda. Ingrese el primer valor de la recta. ¿Entienden? Ingrese el primer valor de la recta y con eso ya no se complican Pero en realidad si nosotros... y hacer Disculpe, ¿no? una previa acá del tratamiento de los extremos de la recta. ¿Se Pero entiende? en el caso este, si nosotros ponemos una máquina X que tire números, no una persona que esté tecleando, en la computadora cuando vos le ponga el primer número, va a poner un número y del otro no quiere decir que va a ser mayor a ese. También puede ser menor y hacer una recta como recién habíamos comentado, que B sea la primer segmento, Sí, la primera punta y la del segundo. sí, podría ser. O sea, pero a la hora de poner el primer valor, no solo estamos diciendo ponga el primer valor, pero no estás diciendo que ponga el extremo izquierdo. En todo caso, tenemos que poner nosotros ponga vamos a considerar como el primer valor, y también quizás debería estar explicitado en la leyenda, eso, ingresa el primer valor del extremo izquierdo. izquierdo de la recta, ¿ok? Y de ahí luego el derecho. Ahí ya. Pero si el problema no les plantea, ustedes van a lo simple, siempre vayan a lo simple. Si el problema no plantea, ustedes vayan a lo simple. Ahora, sí me gusta que vayan haciendo ese ejercicio mental de pensar cómo convalidar absolutamente todo. Pero acá no lo dice. Entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo lo resuelven? Poniendo en la solución que la leyenda explícita que ustedes van a solicitar es esto. Vamos a la solución más simple, más cómoda. Que no es tan cómoda, porque si ustedes no ponen esto en la leyenda, sí, efectivamente el problema no está tan efectivo, tan bien resuelto. Ahora bien, ¿qué hacemos acá? Ya tenemos esto, necesitamos el valor de X y dice que hay una cantidad de valores a ser procesados. Sí, 10 números, dice. A Bien, ver, ya le digo exactamente. Bueno. Sí, ingresar números 10. Perfecto. Entonces tengo un ciclo. Sí, un ciclo repetitivo. Ya estoy tomando decisiones. Ustedes elegirán qué ciclo, qué interacción, qué estructura, while, do while.
Acá, ¿ustedes qué preguntan? ¿Hay un if anidado? ¿Hay una estructura de selección o decisión simple, doble o múltiple? ¿Cómo van a hacer Múltiple. esta parte? Ese es múltiple. A ver, bueno, Porque X puede ser mayor a A y X puede ser menor puede ser igual a B. bien, bien. En todo caso, deben cumplirse las dos Sí. condiciones para que efectivamente yo pueda decir y arrojar por pantalla que X sí pertenece al segmento de la recta AB. Sí. ¿Ok? Ahora, ¿quién comparte su pantalla con el diagrama de flujo? Le hago una consulta, profe. Diga. Cuando X es igual a A, ¿no Ujú. pertenecería también al segmento porque está en la punta? O sea, está en el extremo, pero está Pertenece, dentro. Pertenece. pertenece. Entonces tendría que ser Entonces, X mayor igual a A y X menor igual a B. perfecto. Si vamos a poner en condición de que yo considero que todo el segmento lo incluye a A y B, le agregan A mayor o igual y B menor o igual. X menor o igual que B. ¿Ok? Simplemente agregan el signo Mayor igual. igual. Sí, X es mayor o igual que A y X es menor o igual que B. ¿Estamos? Bueno, Bien. ¿quién comparte pantalla? ¿Quién se anima? Yo lo había hecho en una hoja, pero no tengo una pantalla. Por eso iba Vamos, vamos. jugando. ¿Nadie se anima? ¿Qué pasa con las chicas que la clase pasada estaban a full? Vamos. ¿Qué Ya pasa veo con el poder femenino? si lo puedo hacer, profesora. Y disculpe recién por el bostezo, no sabía que tenía activado el micrófono. No, mi querida, ¿es que era usted? Era yo, disculpe. Ningún problema. Y gracias por decirlo. Sí, ya estoy abriendo acá para ver si lo puedo hacer en Word. Espero un poquito que es lenta mi computadora. Bueno. No sé quién más quiere ir haciendo, si vamos ¿Qué viendo. pasa con los varones? A ver, háganme cuenta que estamos en la competencia del quiz y están viendo quién llega primero al diagrama, vamos. Quedan 3 minutos, profe, por las dudas, ¿no? Ay, por favor, Profe. entonces, compartan, vamos, sí. Profe, ahora que nombro el juego que había puesto para hacer la otra vuelta, Sí. ¿cómo les renegué yo? Me decía como que estaba errada las preguntas como yo respondía, estaba segura, digamos, en lo que respondía, y me volvía a hacer como 20 preguntas más, 2, 3 veces me hizo lo mismo, y después me quedé sin internet. Cuando volví a entrar me figuraba que no hice nada, entonces ya me dio como un bronquito, una Ya se desesperación, rindió. y me rendí. Ya se Sinceramente lo frustraron. mandé a la miércoles, por decirlo así, y cerré, me fui a comer. Bueno, no Y se si te preocupe. frustra. Me frustré bastante porque estaba segura y no sabía en qué me equivocaba. Me decía que me había equivocado bastante, que vuelva a Lo rehacer que las puedo hacer- preguntas. Bueno, después que termine de corregir los trabajos, lo que voy a hacer es ponerles de nuevo la asignación, pero con las respuestas inmediatamente por pregunta. ¿M? Ajá. Yo Para creo que que es las mejor puedan ir haciendo. así, Como para que quede con como las un respuestas ejercicio para que de uno sepa autoevaluación. qué es Sí, en qué se equivoca, porque yo a veces me siento segura y al decirme no está bien, es como pero en qué, por qué, digamos, aunque sea en cuál, lo como que para que me pasa vaya a es buscar que más información. Sí, lo que pasa es que estaba diagramado, vamos a compartir a veces experiencias así, de algún tipo de formulario, de cuestionario que hace más como una ejercitación y otro como más evaluativo, ¿no? Aunque este no contaba como evaluación, era una ejercitación. Bueno, estamos a punto de despedirnos y nadie me comparte. Qué flojo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa hoy? Ya no nos conectamos a otro módulo, profesora, porque lo estoy no, haciendo yo. Si no, le muestro Bueno, la clase que viene. si no, arrancamos por ahí. Bueno. Pero Sí, profe, tratemos de llegar a la clase compartirlo. que viene, todos le van a querer compartir la pantalla. Sí, No ya sé, me estamos. voy muy Que viene. triste.
Me voy muy Sí, triste, como que la clase pasada estaba más motivado. Sí, ¿qué Lo les pasa? escribiría en pantalla, pero no puedo escribir con el mouse. Estoy haciéndolo en el Word, pero no sé, estoy lenta hoy. Otra preguntita, ¿cómo les fue y en qué consistió el examen? Fueron 4 preguntas teóricas, salvo el cuarto punto que fue una ejemplificación